Le pregunté a mi nuera por qué no fui llamada al cumpleaños de mi hijo. Ella me miró con desdén y dijo: «Fue algo pequeño, ¿sabes? Solo invitamos a quien es cercano de verdad». Tragué esa humillación en silencio. 3 semanas después me llamó nerviosa, varada en el taller con el carro descompuesto. El taller pedía 2.500. «Vas a transferir hoy, ¿verdad?». Respiré hondo y respondí: «¿No te dije?». «Entonces busca a quien sea cercano de verdad». Ahora sí, déjame contarte cómo llegué a ese momento. Mi nombre es Citlali, tengo 58 años y pasé los últimos 30 criando a mi hijo Rodrigo como madre soltera. Su padre nos abandonó cuando él tenía 2 años y nunca regresó. Trabajé doble turno en una fábrica textil en las afueras de Toluca durante años para que a Rodrigo no le faltara nada. Sacrifiqué vacaciones, salidas, hasta mi propia vida social para asegurarme de que tuviera una buena educación. Cuando terminó la preparatoria con honores, sentí que todo había valido la pena. Entró a estudiar ingeniería y yo seguí trabajando para ayudarlo con los gastos. Nunca le pedí nada a cambio, solo quería verlo feliz y realizado. Hace 5 años conoció a Marisol en la universidad. Desde el primer día que la trajo a casa, supe que había algo en ella que no me gustaba, pero me callé porque Rodrigo parecía enamorado. Marisol venía de una familia con dinero. Su padre tenía varios negocios de importación y ella siempre dejaba claro que estaba acostumbrada a cierto nivel de vida. Las primeras veces que vino a mi casa, la vi mirando todo con una expresión que no logré descifrar entonces, pero ahora entiendo perfectamente. Era desprecio. Mi departamento de 2 habitaciones le parecía pequeño, mis muebles viejos le parecían ridículos, mi forma de cocinar le parecía demasiado simple. Pero Rodrigo no veía nada de eso, solo veía a la mujer de la que se había enamorado. Se casaron hace 3 años. La boda fue en un salón elegante que pagaron los padres de ella, por supuesto. Yo aporté lo que pude, algunos arreglos florales y parte del banquete, pero fue obvio para todos que mi contribución era mínima comparada con lo que ellos pusieron. Durante la fiesta, la madre de Marisol, Guadalupe, apenas me dirigió la palabra. Cuando intenté conversar con ella, respondió con monosílabos y luego encontró alguna excusa para alejarse. El padre de Marisol, Esteban, fue un poco más cortés, pero igual sentí que me veía como alguien inferior. Esa noche, mientras veía bailar a mi hijo con su nueva esposa, me pregunté si estaba perdiendo al único familiar que tenía. Los primeros meses después de la boda, Rodrigo todavía venía a visitarme con frecuencia. Cada domingo llegaba con pan dulce y nos sentábamos a tomar café mientras me contaba cómo le iba en su nuevo trabajo como ingeniero junior en una empresa constructora. Marisol rara vez lo acompañaba. Siempre tenía algún compromiso familiar o con amigas que le impedía venir. Cuando le preguntaba a Rodrigo por qué ella no venía, él sonreía incómodo y decía que estaba ocupada, que yo entendiera. Yo asentía y cambiaba de tema, pero por dentro empezaba a crecer una inquietud que no podía ignorar. Con el paso del tiempo, las visitas de Rodrigo se fueron espaciando. De cada domingo pasamos a cada 15 días, luego a una vez al mes. Las excusas cambiaban, pero el resultado era el mismo. Mi hijo estaba desapareciendo de mi vida poco a poco. Cuando lo llamaba por teléfono, las conversaciones eran cada vez más cortas y superficiales. Siempre estaba ocupado, siempre tenía que hacer algo. Siempre me prometía que pronto vendría a visitarme, pero ese pronto nunca llegaba. Intenté no presionarlo porque no quería ser la típica suegra controladora, pero me dolía sentir que me estaba alejando sin entender realmente por qué. Hace 6 meses, Rodrigo y Marisol se mudaron a una casa nueva en una zona residencial al norte de la ciudad. Cuando me contó por mensaje, le pregunté si podía ir a conocer la casa. Me respondió que claro, que en cuanto estuvieran instalados me avisaba. Esperé semanas, luego meses, y el aviso nunca llegó. Finalmente tomé la iniciativa y le dije que quería llevarles un regalo para la casa nueva. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea antes de que me dijera que mejor nos viéramos en un café, que la casa todavía estaba en desorden y no era buen momento. Esa fue la primera vez que sentí que algo estaba verdaderamente mal. El día que nos vimos en el café, noté que Rodrigo estaba distante. Pedimos nuestras bebidas y le entregué el regalo que había comprado con tanto cariño, un juego de toallas bordadas que me había costado 3 semanas de ahorro. Él lo recibió con una sonrisa tensa
y lo dejó a un lado de la mesa sin mucho entusiasmo. Intenté preguntarle sobre su vida, sobre su trabajo, sobre sus planes, pero todas sus respuestas eran cortas y evasivas. Después de media hora de conversación forzada, me dijo que tenía que irse porque Marisol lo esperaba. Lo abracé antes de que se fuera y sentí cómo se ponía rígido, como si mi abrazo le incomodara. Esa tarde regresé a mi departamento y lloré durante horas. Las semanas siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada noche me quedaba despierta preguntándome qué había hecho mal, en qué momento había perdido a mi hijo. Revisaba mentalmente cada conversación, cada encuentro, tratando de encontrar el error que me había llevado a esta situación. Mis compañeras de trabajo notaron que algo andaba mal, pero cuando me preguntaban yo sonreía y les decía que todo estaba bien, que solo estaba un poco cansada. No quería admitir en voz alta que mi único hijo me estaba abandonando, igual que su padre lo había hecho hace tantos años. Intenté llamar a Rodrigo varias veces durante esas semanas, pero casi nunca contestaba. Cuando lo hacía, siempre era para decirme que estaba ocupado y que me llamaría después, pero ese después nunca llegaba. Le mandaba mensajes preguntándole cómo estaba, si necesitaba algo, si podíamos vernos pronto. Sus respuestas eran cada vez más frías y distantes. A veces solo un sí o un después vemos, que me dejaban con un nudo en el estómago. Una tarde me atreví a preguntarle directamente si había hecho algo que lo molestara, si había algún problema entre nosotros. Me respondió con un escueto, «No, mamá, todo bien», que sonaba completamente falso. El cumpleaños de Rodrigo era el 22 de octubre. Desde que era niño, siempre habíamos celebrado juntos ese día. Era nuestra tradición inquebrantable, sin importar qué tan ocupados estuviéramos o qué problemas tuviéramos. Yo le preparaba sus enchiladas verdes favoritas. Compraba un pastel de 3 leches de la pastelería de Doña Socorro en la esquina y pasábamos la tarde juntos, recordando anécdotas y riendo como cuando era pequeño. Ese día era sagrado para nosotros dos, o al menos eso creía yo. 2 semanas antes de su cumpleaños, le mandé un mensaje preguntándole qué quería que le cocinara este año. Tardó 3 días en responder y cuando lo hizo, sus palabras me partieron el corazón. «Mamá, este año vamos a hacer algo diferente. Marisol está organizando una reunión en la casa». Mi primera reacción fue de alegría. Pensé que finalmente me invitarían a conocer su nueva casa, que podría celebrar con él aunque fuera en un lugar diferente. Le respondí emocionada que me parecía bien, que me dijera a qué hora debía llegar y si quería que llevara algo. Su respuesta llegó casi de inmediato esta vez. «Es algo pequeño, mamá. Solo nosotros y unos amigos. Te llamo después y salimos a cenar otro día, ¿te parece?» Leí ese mensaje una y otra vez tratando de encontrarle algún sentido que no me doliera tanto. Mi hijo me estaba diciendo que su cumpleaños ya no incluía a su madre. Intenté llamarlo de inmediato, pero no contestó. Le marqué 5 veces seguidas y todas fueron directas al buzón. Le escribí preguntándole por qué no podía ir, qué había cambiado, por qué de repente yo no era parte de su celebración. No respondió. Pasé el resto de ese día llorando en mi habitación, abrazada a una foto vieja donde Rodrigo tenía 7 años y me abrazaba sonriendo después de su fiesta de cumpleaños en el parque. Los días previos a su cumpleaños fueron los peores. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que me llamara para decirme que había sido un malentendido, que por supuesto estaba invitada, que me esperaba en su casa, pero el teléfono permanecía en silencio. Seguí mandándole mensajes, cada uno más desesperado que el anterior, pero él simplemente no respondía. La noche anterior a su cumpleaños no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación, preguntándome cómo había llegado a este punto, cómo el niño que yo había criado con tanto amor podía hacerme algo así. El día de su cumpleaños amaneció gris y lluvioso. Me levanté temprano como siempre, preparé café y me senté en la mesa de la cocina sin saber qué hacer. Por costumbre, había comprado los ingredientes para hacer sus enchiladas verdes. Había apartado dinero para el pastel. Todo estaba listo para una celebración que no iba a suceder. A las 9 de la mañana le mandé un mensaje simple. «Feliz cumpleaños, hijo. Te amo». Agregué un corazón al final. Vi que el mensaje se marcó como leído casi de inmediato, pero no hubo respuesta. Pasé todo ese día esperando una llamada, un mensaje, cualquier señal de que mi hijo se acordaba de mí en su día especial. Pero no llegó nada. En la tarde,
Incapaz de soportar más la incertidumbre, tomé una decisión. Busqué en mi bolsa la dirección de la casa nueva que había anotado meses atrás cuando Rodrigo me la mencionó por primera vez. Me puse mi mejor vestido y salí rumbo a esa zona residencial que nunca había visitado. El trayecto en camión duró casi 1 hora y media. Mientras veía pasar las calles por la ventana, ensayaba mentalmente qué le diría cuando lo viera. Llegué al fraccionamiento cerca de las 6 de la tarde. Las casas eran grandes y elegantes, con jardines bien cuidados y coches nuevos estacionados en las entradas. Me sentí fuera de lugar caminando por esas calles, con mi vestido viejo y mi bolsa desgastada. Encontré la casa después de preguntar a un guardia de seguridad en la entrada. Era de 2 pisos, con ventanas amplias y una fachada moderna que me intimidó. Había varios coches estacionados afuera y podía escuchar música y voces que salían del interior. Reuní todo mi valor. Caminé hasta la puerta y toqué el timbre. Ustedes habrían hecho lo mismo en mi lugar, ¿verdad? La puerta se abrió y apareció Marisol. Llevaba un vestido color coral que seguramente costaba más que mi sueldo de 2 meses, y tenía una copa de vino en la mano. Cuando me vio, su expresión cambió inmediatamente de sorpresa a algo que solo puedo describir como disgusto apenas disimulado. Se quedó parada en el umbral bloqueándome la entrada, sin invitarme a pasar ni siquiera saludarme con un beso como era costumbre. El sonido de la música y las risas llegaba desde adentro de la casa. Era obvio que había una fiesta en pleno desarrollo. «Citlali», dijo mi nombre con un tono que me hizo sentir como una intrusa. «No sabía que vendrías». «Es el cumpleaños de mi hijo», respondí tratando de mantener la voz firme. Quería felicitarlo en persona. Ella tomó un sorbo largo de su vino antes de responder, como si necesitara tiempo para decidir qué decir. «Rodrigo está ocupado con los invitados. Hubiera sido mejor que llamaras antes de venir». Le mandé mensajes. Expliqué sintiendo cómo la humillación empezaba a trepar por mi garganta. No respondió. Por eso vine. Marisol miró hacia adentro de la casa y luego otra vez hacia mí. Podía ver su incomodidad, la forma en que sus dedos tamborileaban contra la copa de vino, cómo evitaba mi mirada directa. «Mira, es que esto es una reunión íntima. Rodrigo invitó a sus amigos más cercanos, gente de su trabajo, mis amigas. Es algo pequeño, no queríamos hacer un escándalo. Soy su madre», dije, y mi voz se quebró un poco en esa última palabra. «No necesito una invitación formal para estar en el cumpleaños de mi hijo». Ella suspiró con impaciencia, como si yo fuera un problema que necesitaba resolver rápidamente. «No te ofendas, Citlali, pero es que a veces Rodrigo necesita su espacio. Él ya no es un niño, tiene su propia vida ahora, su propia familia. No puede estar siempre pendiente de ti». Esas palabras me golpearon como una bofetada. Nunca le he pedido que esté pendiente de mí. Solo quiero estar presente en los momentos importantes de su vida, como siempre lo he estado. «Y lo entiendo», dijo Marisol con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «Pero también tienes que entender que las cosas cambian. Rodrigo tiene nuevas prioridades ahora. La verdad es que esta fiesta es para gente que está en su círculo actual, gente con la que comparte intereses y nivel. No es nada personal. No es nada personal». Esas 4 palabras resonaron en mis oídos mientras procesaba lo que realmente me estaba diciendo. No era suficiente para el círculo de mi propio hijo. Mi nivel no era adecuado. Sentí que las piernas me temblaban, pero me mantuve firme en mi lugar. «Quiero hablar con Rodrigo. Ahora». Marisol puso los ojos en blanco con un gesto de fastidio apenas disimulado. «Está adentro con los invitados. No puedo interrumpirlo por esto». «¿Por esto?», repetí sintiendo cómo la rabia empezaba a mezclarse con el dolor. «¿Su madre aparece en su cumpleaños y es solo esto?». Antes de que ella pudiera responder, escuché la voz de Rodrigo desde adentro. «Amor, ¿quién es?». Un segundo después apareció detrás de Marisol, y cuando me vio su rostro se puso pálido. Llevaba una camisa azul clara que yo nunca le había visto, el cabello peinado con gel hacia atrás, y sostenía una cerveza en la mano. Se veía mayor, diferente, como un extraño que casualmente tenía el rostro de mi hijo. «Mamá», dijo, y no sonó como un saludo, sino como una acusación. «¿Qué haces aquí? Vine a felicitarte», respondí tratando de sonreír, pero sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. «Es tu cumpleaños». Él miró a Marisol y luego otra vez a mí. Podía ver el conflicto en sus ojos, pero también podía ver que ya había tomado una decisión antes de que yo llegara. «Mamá,
Te dije que íbamos a cenar otro día. Hoy tengo invitados. ¿Puedo entrar solo un momento?, supliqué odiándome a mí misma por sonar tan desesperada. Solo quiero darte un abrazo y felicitarte. No voy a quedarme, lo prometo. No es buen momento, dijo él, y su voz sonaba distante, fría. De verdad tenemos la casa llena y no puedo atenderte como se debe. No necesito que me atiendas, solo necesito estar aquí. Soy tu madre, Rodrigo. Marisol intervino colocando su mano libre en el hombro de mi hijo en un gesto que claramente marcaba territorio. Citlali, entiendo que estés molesta, pero así son las cosas. Rodrigo te explicó que esto era algo pequeño, algo íntimo. No puedes simplemente aparecer sin avisar y esperar que todo gire a tu alrededor. Algo íntimo, repetí mirando directamente a mi hijo. Tu cumpleaños es algo íntimo del que tu propia madre está excluida. Explícame cómo tiene sentido eso. Rodrigo bajó la mirada incapaz de sostener mi mirada. Mamá, por favor no hagas un drama. Te lo voy a explicar todo después, pero ahora no es el momento. ¿Cuándo va a ser el momento, Rodrigo? Hace meses que te estoy esperando. Hace meses que me evitas, que no respondes mis llamadas, que me tratas como si fuera una molestia en tu vida. No es así, dijo él, pero su voz carecía de convicción. Es solo que he estado ocupado. Ocupado, dije sintiendo cómo la rabia finalmente superaba al dolor. Tan ocupado que no puedes dedicarle 5 minutos a la mujer que sacrificó todo por ti. La mujer que trabajó doble turno durante años para que pudieras estudiar. La mujer que estuvo sola en cada maldita Navidad, en cada año nuevo, porque estaba trabajando para darte una vida mejor. No empieces con eso, intervino Marisol con un tono cortante. Nadie te pidió que hicieras sacrificios. Eso fue tu decisión. Giré hacia ella sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. Discúlpame, ¿eso fue mi decisión? Criar a mi hijo sola fue mi decisión porque su padre nos abandonó. Trabajar hasta quedarme sin fuerzas fue mi decisión porque no había nadie más. Y ahora tú, que no sabes nada de sacrificio, ¿me vas a decir que nadie me lo pidió? Mamá, la voz de Rodrigo sonó como una advertencia. No le hables así a Marisol. Entonces, ¿cómo quieres que le hable? Exploté finalmente sin poder contenerme más. ¿Cómo quieres que le hable a la mujer que te está alejando de tu propia madre? ¿Cómo quieres que le hable a alguien que claramente me ve como un estorbo? Marisol dio un paso adelante con los ojos brillando de indignación. Mira, Citlali, voy a ser muy clara contigo. Rodrigo ya no necesita que lo trates como si fuera un niño. Ya no necesita que lo sobreprotejas, ni que le recuerdes constantemente todo lo que hiciste por él. Tiene una vida nueva ahora, una vida con estándares diferentes. Y si no puedes aceptar eso, si no puedes darle el espacio que necesita, entonces, tal vez, es mejor que te mantengas al margen. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la música de adentro pareció bajar de volumen en ese momento. Miré a mi hijo esperando que dijera algo, que la contradijera, que me defendiera, pero él solo miraba al suelo con las manos metidas en los bolsillos sin decir una palabra. Rodrigo, dije, y mi voz salió apenas como un susurro. ¿Vas a dejar que me hable así? Él levantó la mirada finalmente, y lo que vi en sus ojos me destruyó más que cualquier palabra que Marisol hubiera dicho. Era vergüenza. Vergüenza de mí. Vergüenza de mi presencia en su puerta, de mi vestido viejo, de mi vida simple, de todo lo que yo representaba. Mamá, Marisol tiene razón. A veces eres muy intensa, siempre queriendo saber todo, siempre esperando que esté disponible cuando tú quieres. Necesito que entiendas que mi vida cambió. Intensa. Repetí sintiendo cómo cada palabra suya era un cuchillo que se clavaba más profundo. Soy intensa porque me preocupo por ti, porque quiero saber cómo estás, porque después de 30 años de ser solo tú y yo, no sé cómo dejarte ir. Pues tienes que aprender, dijo Marisol cruzándose de brazos. Porque Rodrigo ya no es solo tuyo, es mi esposo. Tiene compromisos conmigo y con mi familia también. Y francamente, toda esta dependencia emocional que tienes con él no es sana. Dependencia emocional. Las palabras salieron de mi boca con una risa amarga. Querer ver a mi hijo en su cumpleaños es dependencia emocional ahora. Entiendo. Lo que no es sano es que aparezcas sin avisar, continuó Marisol sin inmutarse. Que lo llames 5 veces seguidas cuando no contesta. Que le mandes 20 mensajes al día preguntándole qué está haciendo. Eso se llama asfixia. Me volví hacia Rodrigo desesperada. ¿Es verdad eso? ¿Te sientes asfixiado por mí?
Él tardó demasiado en responder, y esa pausa fue respuesta suficiente. A veces sí, mamá. A veces siento que no puedo respirar, que siempre tengo que estar reportándote todo lo que hago. Marisol me ha ayudado a ver que eso no es normal, que necesito establecer límites. Límites, susurré mientras sentía cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Y el límite es dejarme afuera de tu cumpleaños. El límite es tratarme como si fuera una extraña. El límite es tener mi propio espacio, corrigió él con un tono que sonaba ensayado, como si hubiera repetido esas palabras muchas veces antes. Mi propia vida sin tener que sentirme culpable por ello. Nunca quise que te sintieras culpable, dije sintiendo cómo las lágrimas finalmente empezaban a rodar por mis mejillas. Solo quería ser parte de tu vida, solo quería que siguiéramos siendo familia. Y lo somos, dijo él, pero sin ninguna emoción real en su voz. Solo que de una forma diferente ahora, más distante, más independiente. Marisol se acercó un poco más hasta quedar completamente junto a Rodrigo, su brazo rodeando su cintura en un gesto posesivo. Mira, Citlali, te voy a decir algo y quiero que lo escuches bien. Rodrigo y yo estamos construyendo una vida juntos. Una vida con nuestros amigos, con gente de nuestro nivel, con personas que entienden nuestros objetivos y aspiraciones. Tú vienes de un mundo diferente, de circunstancias diferentes, y eso está bien, pero no puedes pretender que todo siga igual que cuando Rodrigo vivía contigo en ese departamento pequeño. Ese departamento pequeño fue su hogar durante 25 años. Dije sintiendo cómo la rabia volvía a crecer dentro de mí. En ese departamento pequeño es donde creció, donde hice todo lo posible para que no le faltara nada. Y nadie está diciendo que no lo apreciemos, respondió Marisol, con un tono condescendiente que me hizo apretar los puños. Pero hay una diferencia entre apreciar el pasado y quedarse atrapado en él. Rodrigo tiene derecho a evolucionar, a querer cosas mejores, a rodearse de gente que lo impulse hacia adelante y no que lo jale hacia atrás. Yo lo jalo hacia atrás, dije sintiendo cómo esas palabras se convertían en una realidad dolorosa. Eso es lo que soy para ti, un lastre. Son tus palabras, no las mías, dijo Marisol, encogiéndose de hombros. Yo solo digo que a veces el amor más grande es saber cuándo hacerse a un lado. Miré a Rodrigo suplicándole con los ojos que dijera algo, que me defendiera, que demostrara que todo lo que esta mujer estaba diciendo no era cierto. Pero él seguía ahí parado en silencio, dejando que su esposa destrozara a su madre sin mover un dedo para impedirlo. Fue en ese momento que comprendí con claridad absoluta que había perdido a mi hijo, no por la distancia o el tiempo, sino porque él había elegido perderme. Había elegido esta nueva vida donde yo no encajaba, donde mi amor era visto como una carga y mi presencia como un problema. Está bien, dije finalmente limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Entiendo. No voy a seguir siendo un estorbo en tu vida, Rodrigo. Mamá, no digas eso, dijo él, pero su voz carecía de la urgencia que yo necesitaba escuchar. ¿Qué quieres que diga? ¿Que está bien que me excluyas de tu cumpleaños? ¿Que está bien que me trates como si fuera una extraña? ¿Que está bien que te avergüences de la mujer que dio todo por ti? No me avergüenzo de ti, protestó él, pero sus ojos evitaban los míos. Claro que sí, dije con una certeza dolorosa. Te avergüenzas de mi ropa vieja, de mi trabajo en la fábrica, de mi departamento pequeño. Te avergüenzas de que tus nuevos amigos ricos sepan de dónde vienes realmente. ¿Y sabes qué es lo peor? Que yo nunca me avergoncé de ti, ni un solo día de mi vida. Marisol soltó un suspiro dramático. Ya estamos con el melodrama. Mira, Citlali, esto no va a ningún lado. Rodrigo ya te explicó la situación. Fue algo pequeño, algo íntimo. Solo llamamos a quien es cercano de verdad. No hay nada más que discutir. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Solo llamamos a quien es cercano de verdad. Las repetí en mi mente una y otra vez mientras miraba el rostro de mi hijo, buscando alguna señal de arrepentimiento o dolor. Pero no había nada. Solo incomodidad y el deseo obvio de que yo me fuera de una vez. Asentí lentamente mientras guardaba esas palabras en algún lugar profundo de mi pecho, donde la rabia y el dolor empezaban a transformarse en algo diferente, algo frío y duro. Entiendo, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Solo quienes son cercanos de verdad, está clarísimo. Di un paso hacia atrás alejándome de la puerta. Rodrigo extendió la mano como si fuera a detenerme, pero no llegó a tocarme. Mamá,
Luego te llamo y salimos a cenar. Te lo prometo. No, dije mirándolo directamente a los ojos por última vez esa noche. No te molestes. Disfruta tu fiesta con la gente que es cercana de verdad. Feliz cumpleaños, Rodrigo. Me di la vuelta y empecé a caminar por el camino de entrada hacia la calle. Escuché la puerta cerrarse detrás de mí, y ese sonido fue como el cierre final de un capítulo de mi vida. Caminé por esas calles residenciales, con las lágrimas corriendo libremente por mi rostro, sin importarme quién me viera. El trayecto de regreso en camión fue eterno. Me senté junto a la ventana viendo cómo la ciudad pasaba borrosa a través de mis lágrimas mientras reproducía una y otra vez cada palabra de esa conversación. Llegué a mi departamento cerca de las 9 de la noche. Todo estaba como lo había dejado. Los ingredientes para las enchiladas verdes sobre la mesa de la cocina, el dinero apartado para el pastel junto a mi cartera. Me senté en la mesa y miré todo eso sintiendo una mezcla de rabia y tristeza tan intensa que pensé que me ahogaría. Tomé mi teléfono y abrí la conversación con Rodrigo. Vi todos los mensajes que le había mandado en los últimos meses, todas las veces que le había dicho que lo amaba, que quería verlo, que lo extrañaba. Y vi sus respuestas cortas y frías, sus evasivas constantes, su rechazo disfrazado de estar ocupado. Borré su número de mis favoritos esa noche. No lo bloqueé porque algo dentro de mí todavía esperaba que llamara, que se disculpara, que reconociera el daño que me había hecho. Pero pasaron los días y no hubo ninguna llamada. Pasó una semana y nada. 2 semanas y seguía el silencio absoluto. Aparentemente para Rodrigo, aquella conversación en su puerta había cerrado el tema y podía continuar con su vida perfecta sin ningún remordimiento. Intenté seguir con mi rutina normal, pero todo me recordaba a él. La fábrica donde había trabajado tantos años para pagar sus estudios, el parque donde lo llevaba a jugar cuando era niño, la panadería donde compraba su pan favorito cada domingo. Mi departamento se sentía más vacío que nunca. Las paredes estaban llenas de fotos de Rodrigo en diferentes etapas de su vida, sonriendo a la cámara sin saber que un día me miraría con vergüenza. Una tarde quité todas esas fotos y las guardé en una caja en el armario. No porque dejara de amarlo, sino porque no podía seguir mirando al niño que fue sabiendo que el hombre en que se convirtió me había abandonado. Mis compañeras de trabajo finalmente me hicieron hablar. Una tarde durante el almuerzo, Dolores, que trabajaba en la línea de empaque junto a mí desde hacía 15 años, me preguntó directamente qué me estaba pasando. Intenté decirle que nada, pero ella me miró con esa expresión maternal que no admitía mentiras, y terminé contándole todo. Le conté sobre el cumpleaños, sobre Marisol, sobre cómo mi hijo me había cerrado la puerta de su vida. Dolores me abrazó mientras yo lloraba en ese comedor ruidoso de la fábrica, rodeadas del olor a comida recalentada y el sonido de las máquinas al fondo. Los hijos a veces son malagradecidos, me dijo Dolores con tristeza en la voz. Uno lo da todo y ellos se olvidan en cuanto consiguen algo mejor. Pero la vida tiene formas de recordarles quién estuvo ahí cuando nadie más lo estaba. No le di mucha importancia a sus palabras en ese momento. Pensé que solo era su forma de consolarme. Pero resultó que Dolores tenía más razón de la que yo imaginaba. 3 semanas después del cumpleaños de Rodrigo, justo cuando estaba empezando a aceptar que tal vez mi hijo se había ido de mi vida para siempre, mi teléfono sonó un martes por la tarde. Era un número que ya no tenía guardado, pero que reconocí de inmediato. El corazón me dio un vuelco, y por un momento pensé que finalmente me estaba llamando para disculparse, para decirme que había cometido un error, que me extrañaba. Contesté con la voz temblorosa. «Hola, Citlali». La voz de Marisol sonó agitada al otro lado de la línea. No era el tono frío y despectivo de aquella noche en su puerta. Sonaba nerviosa, casi asustada. «Necesito hablar contigo urgente». «¿Dónde está Rodrigo?», pregunté de inmediato sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. «¿Le pasó algo?» No, él está bien. Está en el trabajo. Es que necesito tu ayuda con algo». Esas palabras me dejaron sin aliento. Necesito tu ayuda. La misma mujer que me había dicho que no era parte del círculo cercano de mi hijo, que me había cerrado la puerta en la cara, que me había humillado y dejado claro que yo no era suficiente para su mundo, ahora necesitaba mi ayuda. ¿De qué se trata?, pregunté tratando de mantener un tono neutral. «Es el carro», dijo Marisol, y pude escuchar el pánico creciendo en su voz. Se descompuso en la carretera
y estoy varada en un taller. El mecánico dice que necesita reparaciones urgentes y está pidiendo 2.500 pesos para arreglarlo. Necesito ese dinero hoy, porque si no me va a dejar el carro aquí y no voy a poder moverme. Me quedé en silencio procesando lo que acababa de escuchar. 2.500 pesos. Una cantidad que para mí representaba casi un mes de sueldo después de pagar la renta y los gastos básicos. Una cantidad que seguramente para la familia de Marisol era insignificante considerando sus negocios de importación y su vida de lujos. ¿Y Rodrigo?, pregunté finalmente. ¿Él no puede ayudarte? Está en una junta importante. No puedo interrumpirlo. Además, ya gastamos mucho este mes en los muebles nuevos de la sala y no tenemos efectivo disponible ahorita. Mis papás están de viaje en Cancún y no regresan hasta el fin de semana. Tú eres la única que puede ayudarme en este momento. La única que puede ayudarte. Qué irónico. Cuando me necesitaban para dinero, yo era suficientemente cercana, suficientemente parte de la familia. Pero cuando se trataba de celebraciones y momentos importantes, entonces yo era solo un estorbo del pasado que debía mantenerse al margen. Sentí como algo dentro de mí se endurecía, algo que había estado creciendo desde aquella noche en su puerta. Citlali, ¿estás ahí? La voz de Marisol interrumpió mis pensamientos. Vas a transferir hoy, ¿verdad? Es urgente, no puedo quedarme aquí esperando. Respiré profundo antes de responder, eligiendo cada palabra con cuidado. Déjame ver si entiendo bien la situación. Hace 3 semanas me dijiste que solo invitaban a quien era cercano de verdad al cumpleaños de mi hijo. Me cerraste la puerta en la cara y dejaste muy claro que yo no era parte de su círculo, que venía de un mundo diferente, que era un lastre que lo jalaba hacia atrás. Me humillaste frente a Rodrigo, y él se quedó callado dejando que me trataras así. Y ahora que tienes un problema, ahora que necesitas dinero, ¿resulta que sí soy lo suficientemente cercana para llamarme? Citlali, esto no tiene nada que ver con aquello, dijo Marisol con un tono que intentaba sonar apaciguador. Esto es una emergencia. Necesito ese dinero ahora. Una emergencia. Repetí sintiendo cómo la rabia que había estado conteniendo durante semanas finalmente encontraba su salida. Para ti es una emergencia, y por eso yo debería soltar el dinero que tanto me cuesta ganar. El dinero que gano en esa fábrica donde trabajo, doble turno, en ese mundo diferente del que tú vienes, con ese nivel que no es suficiente para ustedes. No seas dramática, dijo Marisol, y su tono empezaba a mostrar irritación. Es solo un préstamo. Te lo devolvemos la próxima semana cuando mis papás regresen. Un préstamo, dije con una risa amarga. Como el préstamo emocional que les hice durante 30 años criando a Rodrigo sola. ¿Ese préstamo que al parecer no vale nada? Mira, no tengo tiempo para esto, espetó Marisol perdiendo la compostura. Necesito ese dinero ya. ¿Vas a ayudar o no? Soy la esposa de tu hijo por si se te olvidó. No se me olvidó. Eres la esposa de mi hijo. La misma que me dijo que estableciera límites, la misma que me explicó que a veces el amor más grande es saber cuándo hacerse a un lado, la misma que me dejó muy claro que yo no era lo suficientemente cercana. Citlali, por favor. Ahora la voz de Marisol sonaba desesperada. El mecánico está esperando. Si no le pago ahorita, me va a cobrar por el día completo de estadía y va a subir el precio. No seas así, soy familia. Familia. Susurré sintiendo cómo esas palabras que antes me habrían hecho ceder, ahora solo me llenaban de una calma fría. Hace 3 semanas no era lo suficientemente familia para estar en el cumpleaños de mi hijo, pero ahora que necesitas dinero, resulta que sí soy familia. Eso fue diferente, tartamudeó Marisol. Fue solo que Rodrigo quería algo más privado, solo para gente cercana de verdad. Terminé la frase por ella usando exactamente sus palabras. Eso fue lo que dijiste, ¿no es así, Marisol? Que solo invitaron a quien era cercano de verdad. Se hizo un silencio tenso al otro lado de la línea. Pude escuchar ruido de fondo, voces de mecánicos, el sonido de herramientas. Marisol finalmente habló con un tono más cuidadoso. Mira, sé que las cosas no terminaron bien ese día. Tal vez fui un poco dura contigo, pero esto no es momento para rencores. Necesito ese dinero para el carro. Y yo necesitaba a mi hijo en mi vida. Dije sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero negándome a dejarlas ganar. Necesitaba que me tratara con el respeto que me había ganado después de 30 años de sacrificio. Pero parece que lo que yo necesitaba no importaba.
Citlali, no hagas esto más difícil, suplicó Marisol, y por primera vez desde que la conocía, la escuché verdaderamente asustada. Te prometo que vamos a arreglar las cosas. Rodrigo va a llamarte, vamos a sentarnos a hablar los tres, pero ahora necesito que me ayudes. Por favor, por favor. Esa palabra que ella nunca me había dicho antes. Esa palabra que yo había esperado escuchar la noche del cumpleaños de Rodrigo. Cerré los ojos y vi la escena de nuevo, la puerta de su casa, su expresión de disgusto al verme, sus palabras cortantes sobre mi nivel y mi mundo diferente, la forma en que había abrazado posesivamente a mi hijo mientras me dejaba claro que yo no era bienvenida. Vi a Rodrigo parado ahí en silencio, demasiado cobarde para defenderme, demasiado cómodo en su nueva vida como para arriesgarse a contradecir a su esposa. ¿Sabes qué es lo curioso, Marisol? Dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Que cuando yo necesitaba algo tan simple como estar presente en el cumpleaños de mi hijo, cuando lo único que pedía era 5 minutos para darle un abrazo, me dijeron que era intensa, que necesitaba límites, que debía hacerme a un lado. Pero ahora que tú necesitas algo, ahora que es tu emergencia, se supone que yo debo olvidar todo y salir corriendo a ayudarte. Es diferente, insistió Marisol. Esto es dinero, es algo concreto. No es lo mismo que lo emocional. Claro que no es lo mismo, concordé. El dinero se puede recuperar, pero el daño que me hicieron ese día, la humillación que sentí, eso no se recupera tan fácil. Y definitivamente no se recupera con una llamada de emergencia 3 semanas después. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó Marisol con frustración. «¿Quieres que me disculpe? Está bien, lo siento. Perdón por lo que pasó ese día. ¿Ya está? ¿Ahora vas a ayudarme?». Su disculpa sonó tan falsa, tan vacía, que casi me hizo reír. Una disculpa por teléfono porque necesitas dinero no vale nada, Marisol. ¿Y sabes qué? No voy a darte ese dinero. ¿Qué? Su voz subió una octava. ¿Estás hablando en serio? Completamente en serio. No voy a transferirte ni un peso. Pero es tu hijo también, dijo Marisol jugando su última carta. Este es el carro que Rodrigo usa para ir al trabajo. Si no lo arreglamos, él va a tener problemas. Entonces que Rodrigo me llame, dije firmemente, que él me pida ayuda, que él tome el teléfono y me hable como el hijo que fui criado para ser, no como el extraño en que se convirtió. Está en una junta, ya te dije, no puedo interrumpirlo. Entonces esperará. O mejor aún, llama a alguien que sea cercano de verdad. Seguramente tienen muchos amigos íntimos de su nuevo círculo que pueden prestarles el dinero, o tal vez los padres de alguna de tus amigas que estuvieron en la fiesta. Esa gente con la que comparten nivel y aspiraciones. Citlali, estás siendo ridícula, espetó Marisol perdiendo completamente la paciencia. Esto es una tontería. Eres la suegra. Se supone que debes ayudar a la familia. Se supone, repetí sintiendo cómo cada palabra mía era más firme que la anterior. Se supone que una madre debería estar en el cumpleaños de su hijo. Se supone que un hijo debería defender a su madre cuando alguien la humilla. Se supone muchas cosas, Marisol, pero al parecer los supuestos solo aplican cuando les conviene a ustedes. No puedo creer que estés haciendo esto, dijo Marisol con un tono entre incrédulo y furioso. Es solo dinero, ni siquiera es tanto. Para ti debería ser fácil prestarlo. ¿Para mí debería ser fácil? Sentí como la rabia explotaba dentro de mí. 2.500 pesos es casi mi sueldo completo de un mes. Es el dinero que gano rompiendo mi espalda en una fábrica durante turnos interminables. Es el dinero que junto centavo por centavo mientras ustedes gastan en muebles nuevos para su sala. ¿Y tú tienes el descaro de decirme que para mí debería ser fácil prestarlo? Entonces eres rencorosa, acusó Marisol. Esto es venganza porque no fuiste a la fiesta. Eres tan inmadura que estás dispuesta a dejar varado a tu propio hijo por un berrinche. Un berrinche, dije, y mi voz salió peligrosamente baja. Llamarle berrinche al dolor de una madre. Eso demuestra exactamente quién eres, Marisol. Alguien que nunca ha sacrificado nada por nadie, que nunca ha conocido lo que es dar hasta quedarse sin nada, que cree que el amor se puede encender y apagar según le convenga. «Ya estuvo bueno de tus dramones», gritó Marisol. «¿Me vas a dar el dinero o no? ¿Sí o no?» El silencio se extendió entre nosotras. Podía escuchar su respiración agitada, el ruido del taller de fondo, probablemente mecánicos esperando una respuesta. Pensé en todos los años que había trabajado para darle una vida mejor a Rodrigo.
Pensé en las noches sin dormir cuando estaba enfermo de niño, en las veces que me salté comidas para que él pudiera comer mejor, en los sacrificios interminables que hice sin pensarlo 2 veces porque era mi hijo y lo amaba más que a nada en el mundo. Y pensé en cómo me había mirado esa noche en su puerta, con vergüenza y disgusto, como si yo fuera un error de su pasado que necesitaba esconder. No, dije finalmente, con una claridad absoluta, no te voy a dar el dinero. ¿Qué dijiste? Marisol sonaba genuinamente sorprendida, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Dije que no voy a transferirte nada, ni hoy ni nunca. Estás loca, chilló Marisol. Completamente loca. Espera a que Rodrigo se entere de esto. Va a estar furioso contigo. Que se entere, dije sintiendo una extraña sensación de liberación. Que sepa que su madre ya no va a estar disponible cada vez que él o tú necesiten algo. Que sepa que los límites que tanto querían ahora los tienen. Esto no va a quedar así, amenazó Marisol. Voy a decirle todo a Rodrigo. Cómo fuiste mezquina, cómo me dejaste varada, cómo prefieres tu orgullo estúpido antes que ayudar a tu propia familia. Dile lo que quieras, respondí con una calma que me llenaba de fuerza. Pero también dile algo de mi parte. Dile que cuando me cerró la puerta en la cara, cuando permitió que me humillaras, cuando eligió su nueva vida sobre la mujer que lo crió, también cerró la puerta a mi ayuda. Dile que las madres no somos cajeros automáticos a los que se puede recurrir cuando conviene y descartar cuando no. Dile que aprendí bien la lección que me enseñaron. Eres una... ¿Qué soy, Marisol? La interrumpí. ¿Qué soy? ¿Alguien que no es lo suficientemente cercana? ¿Alguien que viene de un mundo diferente? ¿Alguien cuyo nivel no es el adecuado? Usa las palabras que quieras, ya me las dijiste todas hace 3 semanas. Vas a arrepentirte de esto, siseó Marisol con veneno en la voz. Rodrigo va a cortar todo contacto contigo. Nunca más vas a saber de tu hijo. Vas a quedarte sola y vieja sin nadie que te cuide. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme dudar, para llenarme de miedo sobre un futuro solitario. Y tal vez hace 3 semanas hubieran funcionado. Tal vez hace 3 semanas el terror a perder a mi hijo completamente me habría hecho ceder. Pero algo había cambiado en mí esa noche en su puerta. Algo se había roto, pero también algo se había endurecido. Una parte de mí que había aprendido que el amor propio a veces tiene que ser más fuerte que el amor por otros. ¿Sabes qué, Marisol? Ya estoy sola. Ya me cortaron de la vida de mi hijo. Ya no sé nada importante sobre él porque dejó de contarme hace meses. Lo único que me faltaba era aceptarlo y dejar de aferrarme a algo que ya no existe. Así que gracias, en serio. Gracias por esta llamada porque me ayudó a ver todo con claridad. Estás completamente loca, repitió Marisol con la voz temblando de furia. No puedo creer que seas tan egoísta, tan cruel. Rodrigo tenía razón sobre ti. Eres tóxica, asfixiante, y lo único que haces es chantajearlo emocionalmente. Chantajearlo emocionalmente. Repetí sintiendo cómo algo dentro de mí finalmente se liberaba. Querer estar en su cumpleaños es chantaje. Querer hablar con él es asfixiante. Pero llamarme desesperada pidiendo dinero después de humillarme, eso sí es completamente razonable en tu mundo distorsionado. No es lo mismo y lo sabes, gritó Marisol. Esto es una emergencia real, no tus necesidades emocionales ridículas. Mis necesidades emocionales ridículas. Las palabras salieron de mi boca con una risa que sonó rota incluso para mis propios oídos. 30 años criando a un hijo sola. 30 años de sacrificio. Y resulta que lo único ridículo aquí soy yo, por atreverme a querer ser parte de su vida. Ay, por favor, ya cállate con tu discurso de mártir, espetó Marisol con desprecio. Nadie te obligó a quedarte sola. Nadie te obligó a no rehacer tu vida. Esas fueron tus decisiones y ahora quieres que Rodrigo cargue con esa culpa por el resto de su vida. Yo nunca le he pedido que cargue con nada, dije sintiendo cómo las lágrimas de rabia empezaban a acumularse en mis ojos. Solo le pedí que me amara, que me respetara, que no se avergonzara de mí, pero parece que eso era demasiado pedir. ¿Sabes qué es lo que realmente pasa aquí?, dijo Marisol con un tono venenoso. Que no puedes soportar que Rodrigo haya encontrado algo mejor. No puedes soportar que tenga una vida que no gira alrededor de ti y tus dramas. No puedes soportar que yo le dé lo que tú nunca pudiste darle,
Una familia de verdad, estabilidad, un futuro con posibilidades. Esas palabras me golpearon como puñetazos. ¿Una familia de verdad? Yo fui su familia durante 30 años. Yo estuve ahí cuando nadie más lo estaba. Yo fui quien lo cuidó cuando estaba enfermo, quien lo consoló cuando lloraba, quien celebró cada uno de sus logros. Pero claro, eso no cuenta como familia de verdad porque lo hice en un departamento pequeño sin el dinero de tus padres. Exactamente, dijo Marisol, y su tono era de triunfo cruel. Lo hiciste lo mejor que pudiste con tus limitaciones, pero ahora Rodrigo está conmigo y tiene acceso a cosas que tú jamás podrías darle. Tiene una casa hermosa, un círculo social importante, oportunidades de negocio. Tiene una vida de verdad, no esa existencia mediocre que llevaba cuando dependía de ti. Existencia mediocre. Susurré, sintiendo cómo cada palabra era un clavo que se enterraba más profundo. Nuestra vida juntos era mediocre. Todos esos años eran mediocres. No te ofendas, pero sí, dijo Marisol sin una pizca de remordimiento. Rodrigo estaba estancado. Tú lo tenías atado emocionalmente, haciéndolo sentir culpable cada vez que quería hacer algo por sí mismo. Yo lo liberé de eso. Le mostré que podía tener más, ser más. Lo que hiciste, dije con la voz quebrándose, fue alejar a un hijo de su madre. Lo que hiciste fue convertir a un hombre bueno en alguien capaz de cerrarle la puerta a la mujer que lo crió. Lo que hiciste fue destruir la única familia que él tenía. Ay, por Dios, bufó Marisol. Eres tan dramática. Nadie destruyó nada. Rodrigo simplemente maduró y se dio cuenta de que necesitaba espacio. Tú eres la que no puedes aceptarlo. Espacio, repetí con amargura. ¿Es esa la palabra que usan ahora para justificar el abandono? ¿Es esa la excusa que se dicen a sí mismos para dormir tranquilos por las noches? No estamos justificando nada porque no hicimos nada malo, replicó Marisol con firmeza. Rodrigo tiene derecho a vivir su vida como quiera. Tiene derecho a elegir con quién pasar su tiempo. Y eligió estar con gente que lo entiende, que comparte sus metas, que no lo juzga ni lo hace sentir mal por querer progresar. Yo nunca lo hice sentir mal por progresar, grité finalmente perdiendo la compostura. Yo lo apoyé en todo. Yo estuve orgullosa de cada uno de sus logros. Lo único que pedí fue no desaparecer de su vida en el proceso. Pero para ti eso era demasiado, ¿verdad? Para ti yo era la competencia que tenías que eliminar. No eres competencia de nadie, dijo Marisol con un tono condescendiente que me hizo apretar el teléfono con fuerza. Eres solo una mujer amargada que no puede soltar a su hijo. Y ahora estás demostrando tu verdadera naturaleza. Cuando se te necesita de verdad, cuando hay una emergencia real, prefieres tu orgullo herido antes que ayudar. Mi orgullo herido, repetí sintiendo cómo la rabia alcanzaba un punto que nunca había experimentado antes. Me humillaste en la puerta de mi hijo. Me dijiste que no era suficiente. Me explicaste con lujo de detalle que mi nivel no era el adecuado para su nueva vida. Y ahora tengo el descaro de tener mi orgullo herido. ¿Cómo me atrevo, verdad? Mira, Citlali, ya me cansé de esta conversación, dijo Marisol con hastío. Claramente eres incapaz de actuar como una persona madura. Le voy a decir a Rodrigo exactamente cómo eres. ¿Cómo me dejaste varada? ¿Cómo prefieres tu venganza mezquina antes que ayudar a tu propia familia? Y cuando lo haga, te garantizo que nunca más vas a saber de él. Adelante, dije, y mi voz salió sorprendentemente calmada. Dile lo que quieras. Pinta la historia como mejor te convenga. Hazme la villana de tu cuento perfecto. Pero hay algo que quiero que ambos sepan, algo que quiero que le digas a mi hijo. ¿Qué? Preguntó Marisol con impaciencia. Dile que las palabras tienen consecuencias. Dile que cuando me dijiste que solo invitaban a quien era cercano de verdad, me enseñaste una lección muy valiosa. Me enseñaste que la cercanía no es algo automático, no es algo que se pueda exigir solo cuando conviene. Me enseñaste que si no soy lo suficientemente cercana para su cumpleaños, tampoco soy lo suficientemente cercana para ser su salvavidas financiero. Eres una bruja, siseó Marisol con odio puro en su voz. Una bruja resentida y amargada. Tal vez, concedí. O tal vez soy simplemente una mujer que finalmente aprendió a valorarse. Una mujer que entendió que el amor no puede ser de un solo lado. Una mujer que ya no va a mendigar por un lugar en la vida de su hijo. Te vas a arrepentir,
amenazó Marisol una última vez. Cuando seas vieja y estés sola, cuando necesites ayuda y no haya nadie, vas a recordar este día. Vas a recordar que tuviste la oportunidad de mantener a tu hijo en tu vida y la desperdiciaste por un berrinche estúpido. No fue un berrinche, dije con una firmeza que surgía desde lo más profundo de mi ser. Fue una decisión. La decisión de no permitir que me sigan usando. La decisión de no ser la madre conveniente que aparece cuando la necesitan y desaparece cuando no. La decisión de tener dignidad. Dignidad, se burló Marisol. ¿Vas a comer dignidad cuando estés sola? ¿Te va a cuidar la dignidad cuando estés enferma? No lo sé, admití. Pero lo que sí sé es que prefiero estar sola con mi dignidad intacta que estar rodeada de gente que solo me busca cuando necesita algo. ¿Y sabes qué más? Rodrigo aprendió de los mejores. Aprendió de su padre que es fácil abandonar. Y ahora aprendió de ti que es fácil usar a la gente y descartarla cuando ya no sirve. El silencio del otro lado fue absoluto por un momento. Luego escuché a Marisol respirar profundo, como si estuviera tratando de calmarse. Cuando habló de nuevo, su voz era fría como el hielo. Te lo digo por última vez, necesito ese dinero. Si no me lo das, vas a perder a Rodrigo para siempre. Es tu última oportunidad. Cerré los ojos y vi a mi hijo de 7 años corriendo hacia mí en el parque, sus brazos abiertos, su risa llenando el aire. Vi todos los años que pasamos juntos, todas las veces que me dijo que me amaba, todas las promesas de que siempre estaríamos el uno para el otro. Y luego vi al hombre en que se había convertido, parado en su puerta con su esposa a su lado, mirándome con vergüenza mientras permitía que me humillaran. ¿Sabes qué dijiste hace 3 semanas, Marisol? Pregunté con una voz que sonaba extrañamente distante. Dijiste, fue algo pequeño, solo invitamos a quien es cercano de verdad. Esas fueron tus palabras exactas. ¿Y qué con eso? Preguntó Marisol con irritación. Que ahora es mi turno de usarlas. Dije sintiendo cómo una sonrisa triste se formaba en mis labios. ¿No te lo dije antes? Entonces busca a quien sea cercano de verdad. Estoy segura de que en esa fiesta tan selecta había muchas personas cercanas que pueden ayudarte. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar la respiración agitada de Marisol al otro lado de la línea, el sonido de algo metálico cayendo en el taller de fondo, voces distantes de mecánicos hablando. Esperé, con el teléfono presionado contra mi oreja, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza, pero con una calma extraña que me envolvía. No puedes estar hablando en serio, dijo finalmente Marisol con una voz que temblaba entre la incredulidad y la furia. Acabas de repetir mis palabras como si fuera una broma. Esto no es un juego Citlali. Necesito ese dinero ahora. Y yo necesitaba a mi hijo en su cumpleaños. Respondí con una firmeza que me sorprendió. Parece que ninguna de las dos va a conseguir lo que necesita hoy. «¡Estás demente!», gritó Marisol y pude escuchar cómo su voz se quebraba. «Completamente demente. Voy a llamar a Rodrigo ahora mismo. Voy a decirle exactamente qué tipo de madre eres». «Hazlo», dije simplemente. «Llama a mi hijo. Dile que su madre se negó a darle dinero después de que él se negó a dejarla entrar a su cumpleaños. Dile que su madre aplicó exactamente la misma lección que ustedes le enseñaron. Vamos a ver qué opina». «Voy a destruirte», amenazó Marisol con una voz llena de veneno. «Voy a asegurarme de que Rodrigo nunca más te dirija la palabra. Voy a...» «Adiós, Marisol», la interrumpí con calma. «Espero que encuentres a alguien cercano de verdad que te ayude». Y colgué. Simplemente presioné el botón rojo y corté la llamada. Mis manos temblaban ligeramente mientras dejaba el teléfono sobre la mesa de la cocina. Me quedé ahí sentada, mirando la pantalla apagada, esperando sentir arrepentimiento o miedo, o algo que me hiciera dudar de lo que acababa de hacer. Pero no llegó nada de eso. Solo sentía una especie de paz extraña, como si hubiera cerrado un círculo que necesitaba cerrarse. El teléfono comenzó a sonar de nuevo 30 segundos después. Era el mismo número. Marisol intentando llamarme otra vez. Dejé que sonara hasta que fue al buzón de voz. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otra más. En total, llamó 12 veces en los siguientes 15 minutos. Yo me quedé sentada en mi cocina viendo el teléfono vibrar y sonar, sin hacer ningún movimiento para contestar. Después de la 12ª llamada, los mensajes empezaron a llegar. «Contesta el teléfono. Eres una maldita. Rodrigo se va a enterar de todo.
Espero que puedas vivir con tu conciencia. Egoísta. Bruja. Nunca más nos vuelvas a buscar. Leí cada mensaje sin expresión alguna en mi rostro. Las palabras que antes me habrían herido profundamente, ahora simplemente rebotaban sin causar efecto. Había algo liberador en haber tomado una decisión y mantenerla, en no ceder ante la culpa o el miedo a quedarme sola. Había pasado 3 semanas torturándome con esos miedos y ahora, enfrentándolos directamente, descubría que no eran tan terribles como los había imaginado. 1 hora después, mi teléfono sonó con un número diferente. Esta vez era Rodrigo. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. Por un momento, mi mano se extendió hacia el teléfono con el instinto automático de contestar cuando mi hijo llamaba. Pero me detuve, respiré profundo y dejé que la llamada fuera al buzón. Él llamó de nuevo inmediatamente. Y otra vez. Y una más. Lo mismo que había hecho Marisol. Finalmente, después de la 5ª llamada sin respuesta, llegó un mensaje de voz. Lo reproduje con el volumen bajo, como si tuviera miedo de lo que iba a escuchar. La voz de Rodrigo sonaba furiosa. «Mamá, ¿qué diablos te pasa? Marisol me contó todo. No puedo creer que hayas sido tan cruel. Está varada en el taller y tú te niegas a ayudarla. Es tu nuera, es mi esposa. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Llámame ahora mismo. Necesito que transfieras ese dinero hoy». No había ninguna pregunta sobre cómo estaba yo. No había ningún intento de entender mi perspectiva. Solo furia, porque no había cumplido con lo que esperaban de mí. Borré el mensaje de voz sin pensarlo 2 veces. Los mensajes de texto comenzaron a llegar uno tras otro. Contesta. No seas infantil. Esto es serio. Van a cobrarnos más caro por cada hora. No puedo creer que seas tan vengativa. Leí la palabra vengativa y algo hizo clic dentro de mí. Ellos veían esto como venganza, como si yo estuviera actuando por despecho o por querer lastimarlos. No podían entender que esto no era sobre hacerles daño, era sobre respetarme a mí misma. Era sobre poner un límite que debía haber puesto hace mucho tiempo. Era sobre decir no cuando toda mi vida había dicho sí, sin importar cuánto me costara. Mi teléfono seguía sonando y vibrando con llamadas y mensajes. Lo puse en silencio y lo dejé boca abajo sobre la mesa. Me levanté. Fui a mi habitación y saqué del armario la caja donde había guardado todas las fotos de Rodrigo. Las extendí sobre mi cama y las miré durante largo rato. Su primer día de escuela, su graduación de preparatoria, su boda. En cada foto yo estaba a su lado, sonriendo con orgullo, mi mano en su hombro, mis ojos llenos de amor. Pero mientras miraba esas imágenes, me di cuenta de algo doloroso. En algún momento entre esas fotos, el niño que yo había criado se había convertido en un extraño. No fue de la noche a la mañana, fue gradual, casi imperceptible. Pequeños cambios en su forma de hablarme, en su manera de mirarme, en su disposición a incluirme en su vida. Y yo había ignorado todas las señales porque no quería ver la verdad. No quería aceptar que estaba perdiendo a mi hijo. Pero ahora, sentada en mi cama rodeada de fotos del pasado, tenía que enfrentar la realidad. Ya lo había perdido. La única diferencia era que ahora yo había decidido dejar de perseguirlo. Guardé las fotos de vuelta en la caja y las cerré. Tal vez algún día podría volver a mirarlas sin que doliera tanto. Pero hoy no era ese día. Han pasado 6 meses desde aquella llamada. 6 meses desde que le dije a Marisol que buscara a quien fuera cercano de verdad. Rodrigo nunca más intentó contactarme después de esos primeros días de llamadas y mensajes furiosos. Supongo que finalmente aceptó que su madre ya no estaba disponible para ser usada cuando le conviniera. A veces me pregunto, ¿cómo resolvieron lo del carro? Si los padres de Marisol regresaron de su viaje y pagaron la reparación, o si tuvieron que pedir prestado a alguno de sus amigos cercanos de verdad. Pero en realidad, ya no importa. Los primeros meses fueron difíciles. No voy a mentir. Había noches en que me despertaba llorando, cuestionando si había hecho lo correcto, si había sido demasiado dura, si debía haber cedido una vez más. Pero luego recordaba la expresión de vergüenza en el rostro de mi hijo aquella noche en su puerta. Recordaba cada palabra hiriente que Marisol me había dicho y sabía que había tomado la decisión correcta. No fue una decisión fácil, pero fue necesaria. Dolores tenía razón cuando dijo que la vida tiene formas de recordarles a los hijos quién estuvo ahí. No sé si algún día Rodrigo lo recordará. No sé si alguna vez entenderá lo que perdió cuando eligió su nueva vida
sobre la mujer que lo crió. Pero eso ya no es mi responsabilidad. Yo hice mi parte durante 30 años. Ahora es su turno de vivir con las consecuencias de sus decisiones. He aprendido a vivir con la pérdida. He aprendido que el amor de madre no siempre es suficiente, que a veces los hijos crecen y se convierten en personas que no reconocemos, que el sacrificio no garantiza lealtad ni gratitud. Son lecciones duras, dolorosas, pero necesarias. Y aunque mi corazón sigue roto por la ausencia de mi hijo, mi dignidad está intacta, y eso, descubrí, vale más de lo que pensaba. Ya no reviso mi teléfono esperando su llamada. Ya no lloro cada vez que paso por el parque donde solíamos jugar. Ya no me torturo imaginando qué hubiera pasado si hubiera hecho las cosas diferente. Aprendí a soltar, no porque dejara de amarlo, sino porque me amé lo suficiente a mí misma como para no seguir mendigando por un lugar en su vida. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la forma más pura de amor que existe, el amor que sabe cuándo retirarse con dignidad. Si te pasó algo parecido, cuéntame en los comentarios.